Una vez más reiterar la bienvenida a la Iglesia Bautista Reformada, aquí en Los Lagos. Para los que nos visitan por primera vez o recientemente, les recuerdo que estamos estudiando por las mañanas los 10 mandamientos. Y estábamos finalizando con el 5.º mandamiento, que tenía que ver con la honra a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas, empezando por nuestros padres, pero también por extensión tenemos las autoridades en la iglesia, en el Estado y en general muchas otras figuras que Dios ha puesto, las cuales debemos respetar y sujetarnos en aquello que es lícito. Siempre es una obediencia subordinada en el Señor. Quedaron unas pequeñas preguntas para finalizar con el estudio de este mandamiento a modo de aplicaciones. Entonces, primera pregunta: ¿cómo eludían los fariseos a veces su responsabilidad de cuidar a sus padres? Esto debemos recordar, ¿verdad? El incidente que tenemos reportado en los evangelios, por ejemplo en Marcos 7, 9 al 13, ¿verdad? Que ellos lo que hacían era que tomaban todas sus posesiones y decían que lo consagraban al Señor. Y por lo tanto le decían a los padres que ya no tenían cómo apoyarlos porque todo ahora se lo habían dedicado a Dios. Que eso era corbán, esa era la palabra que ellos empleaban. Ahora es muy fácil ver el pecado de los fariseos. La pregunta para nosotros es: ¿estamos nosotros eludiendo esta responsabilidad como hijos para con nuestros padres? ¿De qué manera nos justificamos? ¿De qué no ayudamos más a nuestros papás si los tenemos? La siguiente implicación de este mandamiento es que si debemos honrar a nuestros padres, ¿cuánto más a Dios? Recuerden, Malaquías 1:6, ¿verdad? Fue uno de esos versículos centrales. Si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, honramos a las autoridades porque honramos a Dios, pero a la vez este mandamiento nos lleva de vuelta a nuestro deber para con el Señor. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y cuánto más para nosotros. Recuerden, este era un profeta en el Antiguo Testamento, cuando el título padre no era todavía plenamente apreciado por el grado de revelación que había. Pero ahora, nosotros que tenemos la revelación completa, que tenemos el pleno, ¿verdad?, sentido de todo lo que el término padre implica, ¿cuánto más deberíamos honrar a Dios? Para los hijos, ¿está siendo su obediencia de corazón y en el Señor? Padres, ¿estamos provocando a ira a nuestros hijos? ¿Estamos siendo severos o sacando provecho de nuestra autoridad, preocupados más por nuestra comodidad que por criarlos en la instrucción y amonestación del Señor? Otra pregunta. A la luz de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, que leemos en este pasaje, leemos lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Estamos orando por nuestras autoridades? Oramos por nuestro gobierno. De nuevo, es el Señor que lo pide a nosotros. Estos mandamientos no dependen de la dignidad de los que están en el cargo. El Señor le dice a usted: ore por sus gobernantes. Ore por aquellos que están en eminencia. Porque a lo que a nosotros nos interesa es que podamos tener esto, que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, de manera que aquel que haga lo bueno no deba tener temor de las autoridades. Y finalmente, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
tened paz entre vosotros. ¿Estimamos a nuestros pastores? De nuevo, estoy como pastor recordando que es un deber que todos tenemos para con los que el Señor ha puesto. Aquellos que hemos reconocido delante del Señor que nos sujetaremos a ellos, de nuevo, en la medida en que nuestros pastores se conduzcan bíblicamente. Pero la pregunta es, ¿los estimamos? Vemos sus amonestaciones, sus exhortaciones, que fluyen de verdad de un amor al Señor y un amor por nosotros, como hombres que están cuidando de nuestras almas, que quieren guiar a las ovejas del Señor por el camino que entendemos que es mejor. Muy bien, espero que esto haya servido para que nosotros entendamos mejor este mandamiento. Igual recuerden que si hay preguntas me las pueden hacer llegar y no podemos abarcar absolutamente todos los casos, pero están los principios para que cada uno sepa cómo guardar mejor los mandamientos de nuestro Dios. Entonces empezamos ahora con el sexto mandamiento. Y aquí empezamos una sucesión de 3 mandamientos bien cortos. Y así son en el hebreo. Una negación y un verbo. El sexto mandamiento, Éxodo 20:13. Muy fácil de aprender. No matarás. Ese es todo el mandamiento. Así de corto y directo es. Es tan corto que, de hecho, hace unos años recuerdo un asunto en esas trivias bíblicas que antes le hacían a uno, que cuál era el versículo más corto de la Biblia. Entonces muchos quizás habrán escuchado que era Juan 11:35, ¿verdad? Que Jesús lloró. Y pues no, está mal. Porque si usted cuenta las letras, hay una letra más, hay 10 letras en Jesús lloró. Entonces recuerdo siempre el pastor Henning que decía, eso es culpa de misioneros gringos que vienen a enseñar y no se ponen a aprender el idioma. Porque en inglés esa sí es la respuesta correcta, pero en español no. Entonces hay 9 letras en no matarás. Entonces, aún si contáramos las 2 L's como una sola letra, igual quedaría empatado, ¿verdad? Pero eso hace algunos años, ¿verdad? Sí, niños, antes se contaba la doble L como una letra del abecedario y la Che, pero bueno, ya eso ya no es. Ahora sí, una nota más seria. Estamos ante un mandamiento con profundas implicaciones. La brevedad de este mandamiento es tan impresionante para todo lo que hay detrás. No matarás. Eso es todo. Venimos de 5 mandamientos que han sido amplios, donde Dios da razones de por qué debemos guardarlos. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y viene todo un razonamiento, ¿verdad? Ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Y vimos, ¿verdad?, la cantidad de instrucción que tiene ese mandamiento. 2 versículos, el más extenso. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, todos los mandamientos nos dan razones auxiliares. Pero como les digo, a partir de ahora ya eso no está. Y tenemos estos mandamientos tan directos que nos hace pensar, ¿verdad?, de que mucho pudiera parecer trivial. Como, bueno, ¿qué más se le puede agregar a un mandamiento tan claro que dice, no matarás? Sin embargo, como veremos, hay mucho más. Porque si esto fuera todo lo que tuviéramos de la ley de Dios, solo ese mandamiento que nos dice, no matarás, una primera pero equivocada impresión sería pensar que aquí se está restringiendo absolutamente todo acto que quita la vida a otra persona. En eso también influye la manera en que ha sido traducido. O sea, no matarás es mucho más general que si nosotros lo entendiéramos como no asesinarás. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está prohibiendo con el sentido de esa palabra que se utiliza en el hebreo es ese tipo de dar muerte premeditado. O sea, es una muerte que usted ha planificado. Es diferente a una muerte accidental. Y nosotros veremos luego estipulaciones en la ley de Dios donde se hacen esas distinciones, ¿verdad? De poner el ejemplo de que alguien estaba trabajando en el campo y que se suelta la cabeza del hacha y golpea a la persona.
Eso fue una muerte accidental. Y aún así hay regulaciones para ello. Pero el que tenía algo contra su hermano y lo lleva a cabo, como Caín que mata a Abel, no asesinarás. Es ese raksak que está en el hebreo. Es un dar muerte premeditado. Por eso, una mejor traducción sería no asesinarás. Hay otras palabras hebreas que se usan para dar muerte en un sentido más general o incluso para la muerte de un animal para sacrificio. Sin embargo, y aún con esa aclaración, como sucede con otros mandamientos, cuando nos exponemos a todo el consejo de Dios, caemos en cuenta que hay toda una serie de circunstancias, de atenuantes, de aparentes violaciones al mandamiento que incluso Dios mismo ordena. Volvamos a hacer este repaso. Vean, el Dios que nos manda a no hacernos imágenes es el Dios que ordena que haya 2 querubines en el tabernáculo. Y es también el que manda luego a construir una serpiente para que las personas se sanaran. El mismo Dios que nos exige que no tomemos su nombre en vano es quien a la vez nos dice que solo por su nombre juremos. El Dios que nos dice que trabajemos 6 días y el 7º descansemos es el que le ordena a los sacerdotes que trabajen en el templo. Y es el Dios que nos recuerda que las obras de misericordia y de necesidad no están prohibidas en este día. Y el Dios que nos manda a honrar las autoridades es también quien nos dice que debemos obedecerle a Él antes que a los hombres. Entonces todos los mandamientos, ¿verdad?, siempre tienen esta dinámica. Hay circunstancias que nosotros debemos evaluar, por eso es que lo estamos viendo en el marco general de un curso de ética. ¿Qué hacer? Recordemos que en todo momento nosotros vamos a tomar decisiones según la palabra de Dios, pero en las circunstancias particulares en las que nos encontramos. También el 6º mandamiento es un mandamiento acerca de la vida. O sea, no matarás nos tiene que llevar a poner nuestra mirada al Dios que hizo la vida. Y que Él es el que tiene la potestad. Porque el Dios que nos dice que no matemos es quien manda a apedrear y a matar muchos por ser transgresores de la ley. ¿Lo notamos? Dios está diciendo, no matarás o no asesinarás. Y sin embargo, seguimos leyendo la ley. ¿Y qué pasa con muchos transgresores? Apedréelo toda la congregación. O el vengador de la sangre podía también tomar acción contra alguien que hubiera tomado la vida de un familiar. Y cuenta con la aprobación y sanción divina. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque en Génesis 9:6 leemos lo siguiente. Y esto es antes de que la ley fuera dada en esta forma. ¿Qué ya había revelado Dios después del diluvio? Recuerden, esto es después del diluvio. Solo hay 8 personas. Solo hay 8 personas. Noé y su familia. Y Dios dice lo siguiente. En Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El ser hechos a imagen de Dios nos da el trasfondo teológico detrás del no asesinarás, y es que Dios es el Dios de la vida. Él da la vida y Él es el que tiene la potestad de decir cuándo es quitada. Sin Él no habría vida. Antes de Él nada había. Y Él crea y crea la vida. Llena la creación de seres vivientes. Y en particular, ¿cómo se describe la propia creación del hombre? Leemos en Génesis 2:7 que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vea el énfasis que se está dando ahí. ¿Por qué tenemos vida? Porque Dios nos la dio. Él es quien la da. Y unos versos más adelante, ¿cómo muestra Dios su potestad para quitarla? Porque luego le dice al hombre lo siguiente cuando instituye el pacto de obras. Versículo 17. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Potestad sobre la vida, potestad para quitar la vida, exclusivamente de Dios. Él dice cuándo. El hombre peca, es expulsado y se le niega el acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. Ahora su destino es volver a la tierra, porque como le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis 4, Caín mata a Abel, se levanta contra su hermano, el primer homicidio que se nos registra en la Escritura. Llegamos luego a Génesis 5, y ahí ¿qué es lo que tenemos? Una genealogía. Números que para nosotros hoy nos suenan increíbles. Y vivió 800 años, 900 años, 700 años. Empezaban a tener hijos a los 300 años. Y luego seguían viviendo más. Y se morían de 600, 700, 800 años. Pero ¿cómo termina esa genealogía siempre? Y murió. No podían escapar la muerte. Hay una excepción muy interesante. Enoc, que caminó con Dios. En Génesis 6, luego Dios pronuncia un límite. No contenderá mi espíritu para siempre. Serán los días del hombre 120 años. Ahora, ya ese pasaje lo escuchamos hace un tiempo con el pastor Eduardo. Posiblemente una referencia al límite que se le estaba dando a esas personas que no iban a pasar de 120 años precisamente por causa del diluvio. Porque después del diluvio todavía unos pocos hombres viven todavía más de 120 años. Pero hay algo que uno va notando. Cada vez viven menos. Jacob dice, 137 años han sido, ¿verdad? Pocos y malos han sido los años de tu siervo, le dice a Faraón. Pues claro, cuando usted tiene el parámetro de lo que vivían sus antecesores, y 137 no es nada. Pero Dios va poniendo esa cota. Cada vez el hombre vive menos, y Moisés declara, conocidamente, ¿verdad?, en el Salmo 90, que en general los años de nuestra vida son 70, y si los más robustos, 80 años. Por supuesto que el hombre murió el día que cayó. Murió espiritualmente y la muerte física es reflejo de ello. ¿Dónde es esto restaurado? Solamente en nuestro Señor Jesucristo, quien es la vida misma. Yo soy la verdad, el camino y la vida, dice el Señor. Pedro en Hechos 3:15 llama a Jesús el autor de la vida. Y es Cristo quien da la verdadera vida eterna a los que creen en Él. Ahora, el alcance del mandamiento también, no solamente nos recuerda la potestad de Dios sobre la vida y la muerte, es también relacionado cómo nosotros tratamos a los demás, en especial cuando los tratamos con enojo o con palabras con la intención de lastimar. Por eso Jesús en el Sermón del Monte tiene que advertir, ¿verdad?, que si tú guardas rencor contra tu hermano y lo tratas de tonto, de necio, digno del infierno. Entonces, como tratamos a las personas, como les hablamos, como dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, esto es solamente una introducción. Vean todas las aristas que tenemos con el no matarás. Y no solamente debemos considerar estos pasajes, sino que también, y a modo de invitar a la reflexión de todo lo que está aquí implícito en los llamados asuntos contemporáneos, en los que este mandato se ve involucrado, les comparto algunas preguntas que hace un autor al estudiar este mandamiento. ¿Es correcto para el gobierno aplicar la pena capital a un criminal? ¿Cómo podemos saber si una guerra es una guerra justa? ¿Es correcto para un cristiano servir como soldado? ¿Cuáles son los argumentos en favor de una posición pacifista? ¿Es correcto para las naciones tener armas nucleares? ¿Es correcto para los cristianos usar la fuerza física para defenderse a sí mismo contra los ataques físicos? ¿Es correcto usar un arma si la tengo al alcance? ¿Es correcto para un cristiano tener un arma? ¿Es correcto el aborto en el caso de la violación
o para salvar la vida de la madre? ¿Está mal aplicar la muerte a una persona que está con mucho dolor y sin esperanza de recuperación? ¿Cómo podemos saber cuándo detener el tratamiento médico cuando alguien está cerca de la muerte? ¿Puede una persona suicidarse y ser perdonada por Dios? ¿Es correcto para los cristianos, esto es considerando el tema del envejecimiento, ¿es correcto para los cristianos gastar dinero en cirugías cosméticas? ¿Por qué debemos dejar un testamento? ¿Es correcta la cremación? Debemos entender todo el alcance que el mandamiento tiene. Algunas preguntas le pueden parecer a uno, ¿y quién se pregunta eso? Hacerse una cirugía cosmética. Estás luchando contra el hecho de que estás envejeciendo. Bueno, el mandamiento también tiene que ver con la vida. ¿Qué debemos pensar acerca del dormir? ¿Qué debemos pensar acerca de la comida orgánica, del uso de las drogas, la legalización de la marihuana? Porque el mandamiento no es solamente no tomar la vida de otros. Como vamos a ver, hay un énfasis en que yo activamente procuro el bien de otros y todo aquello que promueva la vida. Entonces, todo esto y mucho más, como veremos dentro del sexto mandamiento. Ahora, yo no sé si podría abarcar todas estas preguntas que he dado. Esto era para invitar a la reflexión, para que veamos todo lo que está simplemente en un mandamiento de 2 palabras y 9 letras en español. No matarás. Pero espero que la exposición que vamos a tener en estas semanas nos ayude a tener una postura bíblica y no solamente lo que me parece. A mí me parece que, no, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que usted decidiría a la luz de lo que hemos visto que el Señor declara acerca de la vida y de la muerte? Entonces, ahora sí, como ha sido nuestro hábito, también vamos a considerar lo que algunos catecismos históricos, lo que creyentes en el pasado han entendido respecto a las demandas de este mandamiento. Voy a empezar leyendo para ustedes la pregunta 135 del Catecismo de Westminster. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? Prestemos atención. Esa es la pregunta que ellos van a contestar. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? Los deberes que se exigen en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien, ya sea por medio de la justa defensa contra la violencia, soportar con paciencia la mano de Dios, tranquilidad de la mente, alegría de espíritu, el sabio uso de la comida, bebida, medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones, mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Pregunta 136. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros, excepto en el caso de la justicia pública, de guerra legítima o la necesaria defensa, el descuidar o el retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida, la ira pecaminosa, el odio, la envidia, deseo de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones acongojantes, el uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo y las recreaciones, palabras provocativas, opresión, rencillas, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Ahora, ¿qué han dicho también los hermanos?
bautistas, ¿verdad? Que es lo que han dicho nuestros hermanos en el pasado. Vean, por ejemplo, el catecismo ortodoxo, que también tiene unas declaraciones muy importantes o más explícitas todavía. Por ejemplo, en cuanto a los deberes exigidos, la pregunta finaliza citando el poder o el rango de acción del Estado. Por lo tanto, Dios también ha armado a las autoridades civiles con la espada para que no se cometa asesinato. Y luego hacen esta pregunta, en la 124. ¿No parece que este mandamiento prohíbe el asesinato solamente? Respuesta, al prohibir el asesinato, Dios nos enseña además que Él odia la raíz del asesinato, a saber, la ira, la envidia, el odio y el deseo de venganza, y que considera todos estos como asesinato. Y comparto una pregunta más, que es esta. Para confirmar que esto no se restringe solamente con no matar, nos dice la respuesta a la pregunta 125. 125 lo siguiente. O sea, la pregunta que están haciendo es esta. Pero no es suficiente con que no matemos a las personas. Y ya. Dice, no es suficiente, porque cuando Dios condena la ira, la envidia y el odio, exige que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que practiquemos la humanidad, la clemencia, la cortesía, la paciencia y la misericordia hacia Él, y que apartemos de Él todo aquello que le sea dañino, tanto como nos sea posible. En pocas palabras, debemos estar tan convencidos que no dudemos en hacer el bien, incluso a nuestros enemigos. Hay cosas que a uno no se le vendrían, ¿verdad?, a la mente de primera mano cuando uno pensaría acerca de no matarás. O sea, ¿quién pensaría que tener tranquilidad de mente o alegría de espíritu tiene que ver con no matarás? O sea, es un deber exigido, la alegría de espíritu. O la cortesía, caballerosidad, leímos también en una de las respuestas. ¿Cómo tienen que ver esas cosas con no matarás? Bueno, las escrituras nos dan respaldo para estas afirmaciones que tenemos ahí. Por ejemplo, Proverbios 17:22 nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué es lo que estamos reconociendo ahí? Una conexión entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo y cómo nos sentimos. Claro que nosotros deberíamos fomentar todo aquello que promueva la alegría y el gozo de las personas, no la tristeza. Eso no es conforme al mandamiento en su parte, ¿verdad?, en su oposición de no matarás. O sea, vamos a preservar la vida, vamos a promover. Deberíamos promover aquello que favorece el gozo y la alegría de las personas. Más en días que vivimos en una cultura destructiva que promueve es precisamente la muerte, el caos, el desorden, la depresión. Hace unos años, yo no sé si eso todavía estará como música más popular, ¿verdad? Pero algunos nos recordaremos de su época emo, ¿verdad? Que llamaban, ¿verdad? Y una forma particular de vestirse ¿verdad? Y eso está, ¿verdad? O cuando hablamos de la música cortavenas, ¿verdad? Para irnos todavía un poquito más. Entonces, o sea, lo que quiero entender es lo siguiente, o sea, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo? La tristeza, la desolación, que ya no hay más esperanza en esta vida. Todo eso tenemos que verlo como cosas que están siendo abarcadas en el mandamiento. La ira claramente, como vemos en estos versículos, está siendo condenada como la raíz detrás del homicidio. Pero vean que también, en particular, en una de las respuestas lo calificaban bien, la ira pecaminosa, porque Pablo le dice a los efesios, airaos pero no pequéis. Ahora, ¿cuándo es posible uno enojarse y no pecar? Muy difícil, ¿verdad? Pero todos estos aspectos entonces que les he nombrado, quiero que los veamos como aspectos relacionados con el mandamiento de no matarás. Todo aquello que tiene que promover la vida. De hecho, vean que también hasta las recreaciones están siendo abarcadas. ¿Por qué? Nuevamente, pensemos en lo que algunos llaman deportes extremos. ¿Puede usted ofrecer una respuesta a ello? ¿Por qué deberíamos participar o no de ello? No es extraño estar escuchando que precisamente un llamado influencer, ¿verdad?, perdió la vida porque quería escalar un edificio y cayó de no sé cuál piso. Otros que quieren, ya se me olvidó el nombre de este deporte, pero el asunto es
que lo que buscan son precipicios o formaciones rocosas, donde el espacio para pasar sea estrecho, entonces se tiran de una altura elevada y la meta es cruzar en medio de eso. Obviamente cada cierto tiempo está la noticia de que alguno falleció, porque por más práctica y todo, estás poniendo en riesgo tu vida. Murió haciendo lo que quería, sí, pero murió. Es eso lo que nosotros queremos promover. De nuevo, estamos en días de una cultura de la muerte. Entonces, para finalizar, lo que esta mañana hemos introducido con el mandamiento de no matarás, ¿qué otros aspectos entonces estaremos viendo? La venganza, la defensa propia, el castigo, las prisiones, la pena capital, la guerra, por supuesto, mucho acerca del aborto y el matar y dejar morir. En medio de este mandamiento, que tenemos que ver que todos somos culpables al final de matar a nuestros hermanos, quiero que concluyamos viendo acerca de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran una provisión que el Señor daba para el que cometía un asesinato, o hasta que se demostrara si realmente había cometido un asesinato. Si se demostraba que realmente uno no tenía algo contra la persona que murió, uno tenía la opción de ir a una de estas ciudades de refugio y podía permanecer ahí hasta que el sacerdote muriera. Si usted salía de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre, que era un familiar que podía tomar su vida, usted, si violaba eso, pues sí, su vida corría peligro. Entonces, vean lo que el Señor está proveyendo aquí. Le está proveyendo a uno un recordatorio que la muerte tiene consecuencias. Incluso si usted no mató a alguien intencionalmente, ya su vida no era la misma. Ahora estaba limitada a vivir en una ciudad de refugio, entre tanto que el sacerdote viviera. Pero qué interesante que una vez muerto el sacerdote, ahora usted podía salir de la ciudad sin tener temor por su vida. Es una sombra que tenemos acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Perdón por la muerte de uno. Todos nosotros, cuando veamos esto, tenemos que llegar a la conclusión de que hemos matado a nuestro prójimo de una u otra manera. Pero nuevamente la esperanza del perdón está en aquel que murió y él mismo es el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, espero que nos llevemos esto como consideración. Creo que hoy estoy finalizando más bien un poco antes. Entonces, aprovechemos el tiempo y recuerden que si tienen preguntas, me las pueden hacer llegar. Y demos unos minutos, hermanos, antes de ir por los niños, porque todavía no han terminado sus clases. A las 9:45 pueden pasar. Que el Señor les bendiga.